Una vez me salvaste. Ahora me toca a mí mantenerte en este mundo. El pitido constante del monitor cardíaco resonó por la UCI mientras la doctora se arrodillaba junto a la cama del hospital. Su rostro estaba cubierto de sangre, su cabeza envuelta en vendajes blancos. Nadie sabía su nombre, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su mano temblorosa aferró la suya. Bajo la fría luz fluorescente, ese momento pareció partir el tiempo en dos. Todo el equipo de emergencias se quedó paralizado. Nadie podía entender por qué una doctora de su estatura lloraría por un hombre sin hogar. Pero hacía 5 años, él había hecho algo que ella jamás podría olvidar, incluso cuando el resto del mundo le había dado la espalda. Las mañanas en Los Ángeles a menudo comenzaban con el estruendo de las bocinas, el golpe seco de los zapatos sobre el pavimento agrietado y miradas fugaces como si nadie hubiera existido allí, donde Julio se acurrucaba bajo un paso elevado de hormigón húmedo. Nadie lo llamaba nunca, pero el chico de 14 años seguía levantándose a tiempo. Ató las asas deshilachadas de su bolsa de plástico, dobló su manta gastada y entró en silencio en un nuevo día, como si aún tuviera un lugar al que regresar. Su madre había sido estudiante de 3er año de medicina, una mujer de voz siempre suave. Nunca tuvo la oportunidad de usar una bata blanca. Tuvo que doblar su futuro cuando Julio llegó al mundo. La pobreza aplastó lentamente sus sueños, pero nunca la hizo pobre en la forma en que crió a su hijo. No le enseñó a ser duro. Le enseñó a ser amable, incluso cuando el mundo no lo era. Si no tienes nada que dar, solía decir, entonces dale seguridad a la gente en la forma en que elijas existir. Julio recordaba que a menudo ayudaba a una anciana a empujar su carrito de comida al mercado. Una vez se rasgó la camisa para vendar la herida de otro niño. Otras veces partía su último trozo de pan por la mitad para alimentar a los perros callejeros huesudos de la zona. Cada vez le dolía más el estómago, pero su corazón respiraba mejor en una ciudad que asfixiaba a los blandos. No fue a la escuela. No tenía papeles. Pero sabía detener una hemorragia, dar primeros auxilios básicos, reconocer cuando alguien estaba a punto de desmayarse por una baja de azúcar. Su madre le había enseñado esas cosas para sobrevivir. Sí, pero más que eso, para ayudar a otros a sobrevivir también. Bajo la luz oblicua que se filtraba por las grietas del paso elevado, su sombra se extendía a lo largo de la calle fracturada, silenciosa como un susurro. Sigo aquí, intentando vivir cada día plenamente. Cuando el sol del mediodía ablandaba el asfalto bajo sus pies, Julio estaba rebuscando entre latas de aluminio cerca del borde del mercado cuando oyó un sonido extraño, algo blando y pesado que se desplomaba tras una pared manchada de moho. Levantó la vista. No había nadie a la vista. Silenciosamente, rodeó la habitación con el hedor de los contenedores de basura desbordados y el zumbido de las moscas. Y allí estaba, una mujer embarazada, tumbada de lado, empapada en sudor, con el pelo cubierto de tierra, los brazos apretados alrededor de su vientre, los labios morados y la respiración entrecortada. No hubo gritos, solo una figura silenciosa, desplomada como basura, como si a nadie le importara si vivía o moría. Julio se arrodilló junto a ella y respiró hondo, como le había enseñado su madre. Buscó aire, débil, pero aún allí. Con cuidado, la giró a la posición de recuperación, sacó un trozo de tela de su bolso y se lo colocó bajo la cabeza. Tenía las piernas apretadas por el frío. Miró a su alrededor, cogió una bolsa de plástico limpia que colgaba cerca y la deslizó bajo sus caderas para abrigarla y prevenir infecciones. Le temblaban las manos ligeramente mientras le limpiaba la cara con lo que le quedaba de agua, pero su mirada no se apartó del frágil subir y bajar de su pecho. Inclinándose, Julio susurró, «Por favor, no te duermas. Tu bebé necesita que despiertes». No hubo respuesta, ni ayuda. Salió corriendo a la calle, agitando la mano frenéticamente. Una moto pasó a toda velocidad. El joven que la conducía evitó su mirada. Una mujer bien vestida lo miró y luego apartó la mirada rápidamente, como si la pobreza fuera algo que pudiera contagiarse.
Julio se dio la vuelta. Un carrito roto yacía a pocos metros, abandonado en el callejón, con una rueda doblada y un asa medio rota. Regresó con la mujer. Ella seguía allí, apenas consciente, con los labios más oscuros, una mano retorciéndose en su estómago. Lo miró, no con palabras, sino con ojos que gritaban: «Por favor, no me dejes». Julio se agachó, le pasó los brazos por la espalda y la atrajo suavemente hacia su pecho. Cada paso hacia el carrito hundía sus pies en el barro blando de la lluvia de la noche anterior. Pero no se detuvo. La recostó en el carrito, girándose ligeramente para evitar la presión sobre su vientre. Una de sus manos se aferró a la tabla de madera, la otra a su estómago. Su respiración era entrecortada. Julio bajó la vista hacia sus delgadas piernas, respiró hondo y empezó a tirar. Las ruedas raspaban los charcos negros, chirriando con cada giro, cada vuelta sonando como una tosca y desesperada plegaria por la vida. El carrito se tambaleaba al pasar por los baches, pero Julio no se detuvo. Sudor, sangre y podredumbre se mezclaban en el aire pegajoso. Sus manos resbalaron en el mango roto. Sus rodillas rasparon el concreto, pero Julio siguió adelante. Sus ojos permanecieron fijos en el otro extremo del callejón donde un rayo de luz se derramaba como una débil promesa. Una tienda, un adulto, alguien que realmente podría escuchar. Nadie salió. Pero Julio no estaba tirando para que alguien viniera. Tiró porque una vida se escapaba lentamente detrás de él. No sabía su nombre. Pero Julio sabía una cosa con absoluta certeza. Si no actuaba hoy, 2 personas podrían no volver a abrir los ojos nunca más. Julio se sentó durante un largo rato en el banco fuera de la sala de emergencias, mucho después de que las puertas de acero se cerraran detrás del personal médico. La mujer había sido llevada adentro. No sabía su nombre. No sabía si sobreviviría. Pero en ese momento, sus ojos, ya no llenos de desesperación, permanecieron en su memoria como una nota silenciosa bajo el caos de la ciudad. Cuando todo se calmó, Julio regresó al callejón. Quería devolver el carrito. Estaba oxidado. Un asa rota. No era suyo, pero al acercarse, una voz explotó detrás de él. «Pequeño punk que te dijo que podías tocar mi carrito». El hombre, dueño del puesto de frutas en el mercado, cargó contra él. No esperó una explicación. Agarró a Julio por el hombro y blandió el puño. El primer golpe envió la cara de Julio contra la pared. Su delgada camisa, ya rasgada del día anterior, ahora empapada con sangre teñida de naranja de su mejilla. Un oficial de patrulla que pasaba vio la escena. Pero en lugar de intervenir o hacer preguntas, se acercó furioso y tiró de Julio para levantarlo. «Ya es suficiente, chico. Buscando causar problemas. No perteneces aquí. Sin preguntas, sin oportunidad de explicar». Julio fue empujado al asiento trasero de la patrulla. No estaba esposado, pero tampoco le permitieron hablar. Mientras el coche se alejaba del mercado, Julio giró la cabeza y echó un último vistazo hacia el hospital. Nadie sabía que acababa de salvar una vida. Finalmente, lo dejaron en las afueras de la ciudad vecina, a casi una hora de donde había venido. No había rostros conocidos, ni refugio, solo un amplio vertedero y el hedor acre del plástico derretido en el viento. Julio se tumbó junto a una pila de tablas podridas, abrazando su maleta rota contra el pecho, silencioso como una sombra que nunca había existido. Mientras tanto, de vuelta en el hospital, la mujer embarazada abrió lentamente los ojos, con lágrimas en los ojos al darse cuenta de que seguía viva. Pero el chico que la había salvado no estaba por ningún lado. Pasaron 5 años. Julio tenía 19 años, seguía sin hogar, sin familia, sin papeles, y nadie le preguntaba su nombre. Había crecido como una sombra, sobreviviendo coleccionando botellas, escarbando en la basura, recuperando chatarra. Y, sin embargo, entre todas las cosas que le faltaban, una permanecía intacta. La amabilidad. Una costumbre extraña, la verdad. Seguía ayudando a la gente, aunque el mundo ya no creía en la amabilidad. Esa tarde,
Un viento cálido azotaba el antiguo mercado en las afueras de la ciudad. Julio estaba clasificando cuidadosamente botellas de plástico detrás de una parada de autobús cuando vio a una anciana parada, insegura, junto a la acera. Le temblaban las manos. Tenía la mirada nublada. Vaciló al borde de la calle, varada como un barco perdido entre dos orillas. Julio dio un paso adelante y la tomó con cuidado de la frágil muñeca. «Déjeme ayudarla a cruzar, señora», dijo. La anciana sonrió levemente y asintió, sin saber que estaba entrando en una intersección donde la vida y la muerte no tenían límites claros. Una camioneta negra dobló la esquina a toda velocidad como una bestia desatada. Bocina a todo volumen, neumáticos chirriando, sin frenos, sin aminorar la marcha. Julio tuvo el tiempo justo para apartar a la anciana de un empujón. La camioneta se estrelló contra él. La cesta de pan salió volando por los aires. Las llantas rozaron la acera y derraparon hacia adelante. El sonido del impacto resonó como una bolsa de basura lanzada violentamente contra el concreto. Julio yacía inmóvil, con la cabeza golpeada contra el pavimento, la sangre filtrándose por su camisa, roja como la nieve. Los peatones se hicieron a un lado como si la sangre pudiera ensuciarles los zapatos. Algunos sacaron sus teléfonos, no para pedir ayuda, sino para tomar fotos y luego desplazarse como si estuvieran viendo un anuncio corto entre dos videos graciosos. Por suerte, una mujer de mediana edad corrió hacia él, cubriéndole la cabeza con su chaqueta y llamando a una ambulancia. Fue ella quien llevó a Julio al hospital. Nadie sabía su nombre. Nadie lo reclamó. En los formularios de admisión, figuraba como hombre, de aproximadamente 18 a 20 años, sin identificar, sin documentación, con una lesión cerebral traumática, pronóstico incierto. Los médicos lo trasladaron a la UCI, lo conectaron a máquinas, vías intravenosas, vendajes, como si fuera parte de una cadena de montaje. Nadie se detuvo lo suficiente para preguntar, ¿por qué un niño como este está aquí sin nadie a su lado? Hasta que una mujer entró en la habitación y se quedó paralizada. La doctora Natasha Elkins, residente de urgencias, hija única de una familia prominente de los suburbios del sur de California. Su mirada se cruzó, su mano se quedó suspendida en el aire, sus pies se detuvieron. Reconoció el rostro del niño que una vez le salvó la vida. «Dios mío», susurró, retrocediendo un paso. «Es él. Estoy viva gracias a ti. Ahora me toca a mí mantenerte en este mundo». La doctora Natasha Elkins no dio un paso más. Se quedó quieta bajo las tenues luces blancas de la UCI. El pitido constante del monitor cardíaco la rodeaba. Por un instante, su propio corazón pareció detenerse. Nadie en el equipo médico entendía por qué una doctora de renombre como ella lloraría por un paciente no identificado. No sabían que hacía 5 años, el niño inconsciente que yacía allí era el mismo que la había salvado cuando estaba embarazada, desplomándose junto a un contenedor de basura, y la ciudad entera le había dado la espalda. Si no hubiera sido por él ese día, Natasha no habría vivido para ver el rostro de su hija. Tras recuperarse, no regresó al mundo de lujo del que provenía. En cambio, solicitó entrar en la Facultad de Medicina, especializándose en atención de urgencias. Se dijo a sí misma, si el destino la dejaba cruzarse de nuevo con su Salvador, estaría dispuesta a devolverle algo. Y ahora esa persona estaba allí, aún sin nombre. En aquel entonces, se había desvanecido sin dejar rastro, dejando solo bondad. Dio un paso adelante en silencio y se sentó junto a su cama. No habló. Su mano buscó la de Julio, ahora fría e inmóvil. La callosa palma de su mano la hizo estremecer porque era exactamente como la recordaba. Su rostro había cambiado, envejecido, pero la fuerza silenciosa, la dulzura silenciosa, permanecían intactas. Todo seguía ahí. Desde ese día, Natasha se negó a que nadie más lo cuidara. Permaneció turno tras turno, le cambió los vendajes, le revisó las constantes vitales y le habló todas las noches, incluso cuando no respondía. Durante una reunión médica, cuando alguien sugirió trasladar al paciente anónimo a un hospital público para aliviar la carga de la UCI, Natasha se levantó y dijo, «No, se queda aquí. Si es necesario,
Asumiré toda la responsabilidad. Un silencio denso invadió la sala. Nadie objetó porque, a sus ojos, nadie se atrevía. Una vez diste vida, y hoy esa vida ha regresado para tomarte de la mano. Mañana, día 21. La suave luz del sol se filtraba por las lamas de la ventana de la unidad de cuidados intensivos. La doctora Natasha Elkin seguía allí, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, su mano aún agarrada a la de él, la mano del joven que no se había movido en 3 semanas. No se había tomado ni un solo día libre. La misma bata blanca, la misma mirada cansada y atenta. Ella lo llamó suavemente, cariño, como si su voz pudiera escapar del coma. Y entonces algo pequeño ocurrió. Los dedos de Julio temblaron. Por primera vez desde el accidente, sus párpados se agitaron. Ella se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada. Julio abrió los ojos. La habitación contuvo la respiración. Su mirada borrosa se posó en el techo, luego se volvió lentamente hacia el rostro brillante por las lágrimas a su lado. Ella estaba llorando, pero a través de las lágrimas sonreía. Parpadeó de nuevo y luego dijo con voz áspera, ¿dónde estoy? Natasha le apretó la mano. Estás en el hospital. Estás a salvo ahora. Julio la miró con más atención. Un destello de recuerdos cruzó su mente como un rayo. Una mujer empapada tirada detrás de un contenedor de basura. Labios morados, manos agarrándose el vientre. Una bola de arroz fría y una palma temblorosa. ¿Y esos ojos? Susurró. Tú eras la mujer, la embarazada. Natasha asintió, con los ojos húmedos de nuevo. La puerta se abrió de golpe. Una niña de pelo rizado, de unos 5 años, entró corriendo con una pequeña cesta de frutas. Se quedó paralizada al ver al joven en la cama. Mami, ¿es este el hombre que nos salvó? Natasha la abrazó, miró a Julio y dijo en voz baja, esta niña está viva gracias a ti. Le apretó la mano con suavidad y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dudó un momento y susurró, Julio. Solo Julio. 3 meses después de despertar, Julio salió por la puerta del hospital con un par de zapatos nuevos que Natasha le había comprado. Ella lo esperaba junto a un pequeño coche plateado, con el asiento trasero lleno de comestibles y libros de medicina. Sonrió y le tendió la mano, y él, todavía un poco tímido, extendió la mano y la tomó por primera vez, una mano que no se apartó de su tacto. La casa familiar de Natasha era una espaciosa y elegante villa enclavada en un tranquilo barrio. Un enrejado de arbustos de búfalos y villas enmarcaba el porche delantero y unos escalones de baldosas rojas conducían a la puerta. Cuando Julio entró, se quedó inmóvil un buen rato. En toda su vida, nunca había pisado un lugar tan hermoso. Pero lo que más lo conmovió no fue el tamaño. Fue el olor a arroz recién hecho y la calidez de algo que nunca había conocido realmente, un hogar. Suri salió corriendo de su habitación y lo abrazó. ¿De verdad te quedas aquí?, preguntó, como si temiera que se desvaneciera como un sueño. Julio le acarició suavemente la cabeza, apenas formando la palabra con los labios. Sí. A partir de ese día, Julio comenzó una nueva vida. Empezó a aprender el abecedario de nuevo con los libros de texto de jardín de infantes que a Suri se le habían quedado pequeños. Natasha le corregía la escritura y le enseñaba a deletrear su nombre. Por las mañanas, iba en bicicleta al trabajo con su esposo, Ben, dueño de una gran empresa de reciclaje, y pasaba los días ayudando en la planta. Por las noches, se sentaba a la mesa junto a Suri, quien siempre tenía historias que contar de la escuela. Natasha y Ben parecían verdaderamente felices de tener a Julio viviendo con ellos. La casa se llenaba constantemente de risas, calidez y cariño. Después de tantos años, Julio por fin dormía en una cama de verdad bajo un techo de verdad, con el latido tranquilo de su propio corazón. Esa tarde, el atardecer se extendía por el balcón, proyectando una luz dorada sobre la pared donde colgaba una pequeña foto enmarcada. Dentro del marco había una vieja tarjeta de visita arrugada, ahora plana bajo un cristal transparente. Julio se quedó quieto,
siguiendo con la mirada a Suri mientras regaba las plantas del jardín. Se inclinó y le susurró al oído: si alguna vez ves a alguien que necesite ayuda, no le des la espalda. Ayúdalo con todo tu corazón. La niña asintió sin preguntar por qué. Allá afuera, el mundo aún podía ser frío e implacable. Pero dentro de este tranquilo hogar, una bondad olvidada había resurgido. Y silenciosamente, se había convertido en un milagro.